Hola, en este video vamos a hablar sobre el tensor métrico y el cambio de base. Como nosotros ya sabemos, una función vectorial referida a un sistema de coordenadas curvilíneo puede referirse a la base de los vectores tangentes o base de los vectores covariantes, o también puede ser referida a los vectores normales, la base de los vectores contravariantes. Entonces, vamos a anotar esta identidad de la siguiente manera. Tengo entonces una función vectorial que está referida al sistema de coordenadas curvilíneas x, y. Entonces lo voy a poner aquí como un vector que depende de estas coordenadas curvilíneas. De tal manera que esta función vectorial f, la podemos expresar referida a la base covariante, y del mismo modo la misma función vectorial f puede quedar referida a la base de los vectores contravariantes. Nosotros sabemos que la base covariante, producto punto, la base contravariante, es igual a la delta de Kronecker. Es decir, la base covariante es la base dual de la base contravariante. Y con esta propiedad vamos a hacer lo siguiente. Hagamos el producto punto de la función vectorial f con la base covariante. Tenemos entonces la componente contravariante que multiplica a su base covariante, y esto producto punto con la base covariante, en este caso subíndice k, otro índice para poder desarrollar este producto punto. Y este mismo vector es la componente covariante que multiplica a la base contravariante, producto punto, la base covariante. Tengo entonces componente contravariante, producto punto de las bases covariantes del lado izquierdo, y del lado derecho la componente covariante, y este producto punto nosotros ya sabemos que resulta en la delta de Kronecker como superíndice I, subíndice K. De tal manera que por contracción de índices, al tener la componente covariante con la delta de Kronecker, esto va a ser igual a la componente covariante. Significa que la componente covariante va a ser igual a la componente contravariante multiplicada por el producto punto de la base covariante consigo misma. Y aquí vamos a definir este producto punto como el tensor métrico covariante. Entonces tengo que el tensor métrico covariante es, y vamos a definirlo como G subíndice IK, como en este caso el producto interno de la base covariante subíndice I con la base covariante subíndice K. Y sabemos que el producto punto, el producto interno, tiene la propiedad de conmutatividad. Por lo tanto, puedo reescribirlo como la base covariante subíndice K, producto punto, la base covariante subíndice I. Y reescribirlo entonces como G subíndice K subíndice I.
es decir, la base covariante KI. Y esto significa que el tensor métrico es un tensor simétrico. Cuando yo cambio los índices y se mantiene el mismo elemento, entonces se trata de un tensor simétrico. Bueno, tengo entonces lo siguiente. Si yo quiero obtener una componente covariante dada una componente contravariante, solo hace falta multiplicar por el tensor métrico covariante. Aquí se repiten los índices I, significa que queda un índice libre que es K, y ese índice libre es el que corresponde a un elemento covariante. En este caso, la componente covariante de la función vectorial f. Y vamos a ponerlo aquí como una expresión general. Bueno, ¿qué tal si tomo ahora esta componente covariante y la sustituyo en la función vectorial de la siguiente manera? Voy a sustituir en la función vectorial f y voy a expresar a la función vectorial f con su componente contravariante, que es igual a la misma función vectorial f, pero con su componente covariante, es decir, está referida a la base contravariante. Si yo sustituyo la expresión anterior, entonces tengo componente contravariante por el tensor métrico covariante. Y esto multiplica al vector base contravariante. Es decir, componente contravariante que debe multiplicar a su vector base covariante. Y ese vector base, en este caso, tiene que ser necesariamente el producto del tensor métrico covariante que multiplica al vector base contravariante. Expresión anterior donde obtengo la siguiente identidad. El vector base covariante es igual al tensor métrico covariante por el vector base contravariante. Y con esta expresión, entonces puedo pasar de la base contravariante a la base covariante. Tengo entonces la manera de pasar una componente contravariante a una componente covariante y también cómo cambiar de la base contravariante a la base covariante. Esto con ayuda del tensor métrico covariante. ¿Qué tal si ahora hacemos estas mismas operaciones, pero utilizando ahora el vector base contravariante? Bueno, tengo la componente covariante por el vector contravariante, producto punto, el vector base contravariante, que es igual a la componente contravariante por el vector base covariante, producto punto, el vector base contravariante. Con esto tenemos el producto punto de la función vectorial con el vector base contravariante. Es decir, componente covariante, el producto punto de la base contravariante consigo misma, que es igual a la componente contravariante por la delta de Kronecker. Y esto, por contracción de índice, me queda la componente contravariante.
Si ahora defino el tensor métrico contravariante como G superíndice IK, que va a ser igual al producto punto de la base contravariante consigo misma, que con la propiedad conmutativa puedo presentarlo al revés. Entonces tengo el tensor métrico contravariante, que sigue siendo un tensor simétrico. Significa que la componente contravariante es igual a la componente covariante multiplicada por el tensor métrico contravariante. Entonces puedo hacer el cambio de una componente covariante a una componente contravariante utilizando el tensor métrico contravariante con esta expresión. Ahora voy a sustituir esta expresión en la función vectorial. Y aquí voy a representar a la función vectorial con su componente contravariante referida a su base covariante. Significa que al sustituir la expresión anterior, tengo la componente covariante que multiplica al tensor métrico contravariante por su base covariante. Y esta misma expresión sé que se puede expresar como la componente covariante y esto multiplica al vector base contravariante. Es decir, si yo agrupo, me queda la componente covariante que multiplica al tensor métrico contravariante que multiplica a su base covariante. Entonces podemos definir la siguiente expresión de tal manera que la base contravariante va a ser igual a la base covariante que multiplica al tensor métrico contravariante. Y tengo esta otra expresión que cambia la base covariante a la base contravariante. Ahora vamos a presentar cuál es la relación que existe entre el tensor métrico covariante con el tensor métrico contravariante. Y para ello vamos a tomar esta expresión anterior y la vamos a multiplicar con la base covariante para encontrar esa relación. Tengo entonces que al multiplicar esta base contravariante, producto punto con la base covariante, va a ser igual, voy a pasar el tensor métrico contravariante de este lado y voy a presentar el producto punto de la base covariante con la base covariante. Del lado izquierdo tengo entonces la delta de Kronecker, que va a ser igual al tensor métrico contravariante que multiplica a este producto punto de las bases covariantes, que resulta ser el tensor métrico covariante. Y esta es una expresión muy interesante porque resulta que el tensor métrico covariante es el inverso del tensor métrico contravariante. Y del mismo modo, el tensor métrico contravariante es el inverso del tensor métrico covariante. Si lo vemos como matrices, serían las matrices inversas, una de la otra, de tal manera que el producto punto de estas matrices me da la matriz identidad, que sería representada con la delta de Kronecker. Bueno, con esto ya tenemos la manera de hacer un cambio de base y la forma de cambiar
de componentes covariantes a componentes contravariantes y la relación que existe entre los tensores métricos covariante y contravariante.